para que no se queje el público que hablamos solo de historia en el sentido más puro, porque historia es todo el pasado, pues vamos al Caballero de Olmedo. Estamos en Olmedo. La primera obra del profesor Pérez en castellano, creo que es del año 70, la de Clásicos Castalia, sí. Utilizadísima, no sé cuántas ediciones se han hecho, pero en fin, muy difundida, es la edición del Caballero de Olmedo. ¿Qué nos puede decir de esta obra? Este librito se debe a circunstancias también muy concretas. Yo estaba entonces en Simancas, por los años 1960, repasando papeles sobre las comunidades. Y en unos legajos del Registro General del Sello me encuentro con un episodio, el ataque de un señor entre Medina del Campo y Olmedo, y lo voy mirando y digo, hombre, pero esto me suena a algo. Y efectivamente, pues, era la historia, digamos, lo que iba a ser el drama de Lope de Vega, 100 años después, pero en fin, ahí está todo, no se habla de, pero en fin, no se sabe muy bien por qué lo mataron al gobierno, no lo dice claramente, fue probablemente una cuestión de rivalidades entre personas, en total. Y me pareció efectivamente interesante. Llego a Madrid y yo entonces asistía en Madrid a las tertulias. Entonces había tertulias en Madrid, esto ha desaparecido. Bueno, una tertulia que dirigía un gran erudito y bibliófilo, don Antonio Rodríguez Moñino. Tenía la tertulia en el Café Lió, calle de Alcalá, en la Plaza de las Cibeles, casi enfrente de Correos. Y llego allí a la tertulia y me pregunta don Antonio, y bueno, ¿qué tal, Pérez? ¿Qué ha descubierto en Simancas? Y yo estaba muy metido en esto y le digo, hay algo muy interesante que me suena. Y sí, efectivamente, parece muy interesante. Y entonces Rodríguez Moñino estaba poniendo, él y su grupo, no sé si era él personalmente o su mujer, la colección Castalia de clásicos. Y dije, ¿por qué no hace? Eran los primeros tiempos, se había publicado poca cosa, nada. Y dije, ¿por qué no lo hace? Y dice, estaría muy bien. Claro, en la doble vertiente mía, la del filólogo, y dije, a don Antonio le gustó, no estaría mal. Y este es el origen, digamos, de aquella edición, de aquel librito, que efectivamente me interesó muchísimo, porque vi la culminación, digamos, cómo va procediendo a partir de un hecho muy concreto, la muerte de un caso como puede ocurrir, cómo poco a poco la leyenda popular lo toma, lo transforma en una copla. Primero, de noche lo mataron al caballero, la flor de Olmedo, la gala de Medina, y cómo lo recoge Lope y le da este ambiente supremo y muy sorprendente que es la comedia del caballero de Olmedo que vamos a ver. Esto fue más o menos, y de ahí lo dejé, luego no he procedido a más porque consideraba que esto no era rigurosamente lo mío, pero en fin, no he perdido efectivamente el interés por estos temas, que los he vuelto a desarrollar, no concretamente para el teatro, sí, pero en fin, para ciertos aspectos de la literatura. Lo de Santa Teresa me ha venido de ahí, precisamente, en gran parte, porque me llamó la atención lo de Fray Luis de León, cuando le encargan a Fray Luis de León la edición de 1585 de las obras de Santa Teresa, y este prólogo que hace Fray Luis, y estamos probablemente ante una obra maestra, tal vez la mejor obra de la prosa castellana del siglo XVI. Esto me llamó la atención. Sí, pero la dedicación a la literatura ha sido muy notable, desde la Celestina, sí, Lope, Fray Luis, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, la literatura mística y estética, también Guzmán de Alfarache,
Sí. Y, en fin, distintos trabajos que ciertamente pues avalan lo que comentaba yo en un principio de esa doble vertiente tan excepcional porque requiere una formación amplísima y porque es excepcional dado que no se da en otros historiadores. Es muy raro alguien que reúna la condición de hispanista desde los dos lados a los que me refería al principio de la filología y la historia. No, es que, perdón, pero es que efectivamente en esta doble vertiente, como filólogo, modesto filólogo, pero filólogo, creo que he visto mejor que otros historiadores puros cosas que aparentemente están, o mejor dicho, que no aparecen en primer lugar y que en realidad están allí. Esto es lo que me ha ocurrido concretamente con la Celestina, por ejemplo, o con el Guzmán de Alfarache. Y digo, ahora, hay algunas interpretaciones en la novela picaresca. Un hombre como Maraval, con quien yo estaba muy en contacto y muy relacionado, Maraval, el libro que hizo sobre la picaresca coincide más o menos con lo que yo decía. Partía de la misma perspectiva, una perspectiva histórica, pero que asociaba con un conocimiento bastante fuerte, bastante grande de la literatura. Y todo esto, claro, poniendo en contacto, en relación, la situación, digamos, de la economía, de la sociedad, de la España del siglo XVI, los pobres, pues vives, la problemática de los pobres, todo esto. Poniéndolo en relación con la novela picaresca, el Guzmán de Alfarache y otros, pues efectivamente tuve la impresión de que ahí había una manera de interpretar o de entender mejor, no digo definitivamente, pero de entender mejor algo que a veces se podía escapar a uno que venía entrando en el tema desde una perspectiva muy estrecha. Lo de la historia me ha interesado, he dejado de lado los aspectos muy técnicos, la economía. Voy a hacer una confesión, nunca lo he dicho. Cuando yo empezaba o estaba buscando un tema de investigación de Vilar, yo tuve mucha relación al principio con Pierre Vilar, y Vilar lo entendió perfectamente lo que yo quería hacer, un doble juego entre la literatura y la filología y la historia. Y me dijo Vilar en una ocasión, y mire usted, si usted quiere verdaderamente entender lo que fue la España del siglo XVI, tiene que tomar este tema. Juros y censos. La deuda, estamos en pleno, bueno, la deuda. Esto es la clave del parasitismo español, está ahí. Y yo digo, no, perdón, lo siento, pero no me divierte. No soy capaz de meterme toda la vida en juros y censos. Y digo, pues es una pena, porque ahí está. Ahí la clave está ahí, el endeudamiento, la deuda de Castilla con los banqueros alemanes primero, flamencos, la deuda interior, los censos, todo esto, esta pirámide de censos que denuncia Cellorigo a finales del siglo XVI, pues todo ello lo tiene. Pues esto lo dejé, pero lo que sí me quedó fue el interés por tratar de ver en los episodios, digamos, literarios, no una explicación fundamental, pero en fin, una manera de aproximación que no era tan corriente en la época. Sí, no, en absoluto. Yo creo que se debe también bastante a Marcel Bataillon, sí, que es su maestro y la persona fundamental, que también tiene un acercamiento parecido a la cultura, a la historia, a la producción literaria. Sí, Bataillon tenía efectivamente este enfoque muy amplio de perspectiva, de tratar de enfocar la historia, lo que él llamaba la historia espiritual de España. En realidad era toda la filosofía de la historia, digamos, toda la historia del siglo XVI, la que a través de la obra de Bataillon, si se mira bien, aparece
entre las páginas de aquel autor. Y efectivamente me he aprendido mucho con él, más con Vilar, pero fui con Matallón. Volviendo a la literatura, Santa Teresa, que es el año, por tanto, la influencia de Santa Teresa en la Francia del 17 también es enorme. Enorme, pues que hay esto es cosa que me ha llamado la atención y que pasa relativamente desapercibida. Lo que yo decía hace poco de Cisneros y del impacto, el prestigio que tuvo Cisneros en la Francia del siglo XVII, pues hay que ver el prestigio que tuvieron en la Francia del siglo XVII también gente como Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Entonces hay un grupo y un personaje para este aspecto claves. El grupo es Port-Royal. En Port-Royal, este foco de jansenismo visto desde muy lejos, se puede considerar, sí, los jansenistas, pero es mucho más amplio, mucho más complejo que el jansenismo. En el grupo de Port-Royal está toda la literatura clásica francesa, desde el Racine hasta Pascal. Y el hombre, el autor que sintetiza mejor esto, Pascal. Pascal se ha leído, indudablemente, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Hay 2 o 3 pasajes, por lo menos, que vienen indudablemente de Santa Teresa. No cabe duda. Este conocía, en Port-Royal se leía, se traducía, se leía y se traducía Santa Teresa. Y todo esto, atando cabos otra vez, me hace pensar en la desviación que ha tenido la historia espiritual de España a partir, digamos, de mediados del siglo XVI, a partir del índice de Valdés de 1559. Y esto me refiero a alguien que no se suele citar en temas como este, Antonio Machado. Antonio Machado, en los apuntes que él tenía, en la prosa de Antonio Machado, que se ha publicado después de su muerte, prosas profanas, hay algunas notas, apuntes para discursos, para artículos, y hay unas notas sobre la historia de la literatura, desde la mística hasta el conceptismo. Y digo, bueno, en España hemos tenido grandes autores, grandes ejemplos de prosa y de literatura muy buena. Jorge Manrique, Santa Teresa. Los hemos tenido también peores, que es el conceptismo, el Góngora y el barroco. A Machado no le gustaba el barroco, la pluralidad de imágenes, las metáforas, todo esto no le gustaba nada. Pues bien, pues esto lo encuentro en el ambiente de Port-Royal. Port-Royal, en este aspecto, se atienen a lo que decía Santa Teresa. Santa Teresa usa de imágenes, de metáforas, pero las usa porque no tiene más remedio. Machado dice textualmente lo mismo. Y la imagen de por sí no es algo poético por antonomasia. Hay momentos en que uno no tiene más remedio que acudir a la metáfora. Y da como ejemplo el prólogo de la crítica de la razón pura de Kant. Machado era muy filósofo también. Cuando la metáfora de la paloma que en su vuelo ligero siente el aire bajo las alas, se imagina que iría mucho más lejos si no tuviera el aire, sin darse cuenta de que es todo lo contrario. Pues bien, pues en pocas palabras, una imagen como esta sugiere, reemplaza perfectamente un volumen de teoría. Pues bien, esto es lo que conviene hacer cuando no hay conmensurabilidad, dice Machado, cuando no hay conmensurabilidad entre el sentir y el hablar. Entonces la imagen, la metáfora es de rigor. Pues es lo que hace Santa Teresa.
Santa Teresa usa de metáforas el jardín, las flores, el agua, etc., no como motivos ornamentales, sino porque no tiene más remedio para dar a entender algo que de por sí es indecible. De por sí es indecible. Y entonces yo, y termino con esto porque no acabaría nunca, para mí el momento clave de Santa Teresa es en su obra, creo que es en la vida, me parece, el pasaje sobre las tres Mercedes. Yo he tenido la suerte, el Señor me ha hecho la suerte de darme tres Mercedes. La primera Merced es la Merced de ella misma, ¿sí? Ser yo capaz de ver Dios en puridad. La segunda Merced es darme cuenta de qué se trata. Y la tercera merced es ser capaz de escribirlo, de contarlo. O sea que en estas tres mercedes Santa Teresa lo dice todo. La capacidad de entusiasmo. Ser uno capaz de entusiasmarse por una causa grande. Segundo aspecto, el análisis crítico. Ojo, cuidado. No nos contemos cuentos. A ver, ¿es cierto que merece la pena esto o no me engaño? Es decir, hay análisis y crítica de lo primero, segunda merced. Y la tercera, evidentemente, el don de escribir, poder ser capaz por su pluma o por su boca de expresar alguna cosa de tal forma que los que no han tenido acceso a estas verdades o estas bellezas sean capaces de entenderlas. Sí, hay una cuestión que ha salido o que está saliendo constantemente, es España-Francia. Sí. Es curioso porque ha surgido cuando se hablaba de la leyenda negra, básicamente en su concepción anglosajona y de países protestantes, en menor medida francesa, con una participación solo episódica de franceses. Después la acusación de España con la aspiración a la monarquía universal, que luego se hará también a Luis XIV, y la leyenda negra contra Luis XIV, que es muy poderosa también. Y luego esos préstamos culturales mal conocidos todavía, esa interrelación cultural entre España y Francia, que me lleva a esa idea de que la Francia, la gran Francia del XVII, está copiando muchas cosas de España. Que es un poco la idea de Jean-Frédéric Sauve, la Francia española, y que de alguna manera hay una relación, aparte de los enfrentamientos políticos indudables, hay una relación cultural muy intensa, por lo menos hasta la Ilustración. Quizás después se corta. Me gustaría oír su... Sí, en el siglo XVII, indudablemente. Bueno, Luis XIV tiene en su mente, en su perspectiva, la idea de tomar el relevo de España como nación católica, para imponer, digamos, el catolicismo o la hegemonía, digamos, sobre Europa. Bueno, eso es indudable. Y luego en la literatura hay, incluso en el siglo XVIII, yo matizaría mucho el influjo de la leyenda negra anglosajona en los autores franceses del siglo XVIII. Desde luego hay algunas páginas de Montesquieu contra la Inquisición, eso es cierto. Pero si uno mira, por ejemplo, otros aspectos, por ejemplo, la obra de Mariana, a mí me llamó la atención, la obra de Mariana se traduce al francés a finales del siglo XVII o principios del XVIII. ¿Y quién es el autor que en la Europa, no digo en Francia, porque vive y escribe en Holanda, es un calvinista, Bailey, en el diccionario crítico, dice, este es uno de los historiadores más serios que ha tenido Europa. No digo España, muy objetivo y es una pena que todavía no se haya traducido, menos mal que ahora vamos a poder. Eso lo dice un protestante. Es
Es curioso, ¿eh? Todo es un proceso. Y a lo largo del siglo XVIII hay algo sorprendente. Por ejemplo, si uno lee de una manera seria los ensayos sobre las costumbres de Voltaire, que Voltaire no tiene nada de simpatía por España, ni por el catolicismo, por la Inquisición, ni nada. Pues Voltaire está muy bien informado de las cosas de España. Voltaire es el hombre que es capaz de decir en el primera mitad del siglo XVI, el gran hombre de Estado no es François Ier, es Carlos V. Este sí, que tenía categoría de hombre superior. Francisco I al lado no. Voltaire. Y las cosas empiezan a cambiar, creo yo, a partir del momento en que aparece y se difunde en Francia por traducción, primero en inglés y luego por traducción, la obra de Robertson sobre Carlos V, sobre España. A partir de entonces creo yo que ya la influencia, España ha perdido mucho de su influencia literaria, y científica, obras como la de Mariana ya no se leen o muy poco, bien, y en cambio empieza a entrar la literatura de origen anglosajona, que esta ya es mucho menos favorable a España. Sí. En relación con el hispanismo francés, ¿cuál es su idea sobre la situación actual? Hace unos años podía pensarse que estaba bajando, pero yo creo que hay nuevamente gente que se ocupa de, quizá no del brillo de los hispanistas. No quisiera meterme en líos internos con el hispanismo, pero a mí hay algo que me parece en parte responsable, digamos, de cierto declive del hispanismo, es la moda. A partir de los años, con gente como historiadores como Bataillon, señores de la literatura, de la historia, como Bataillon, como Aguilar, como Brodel, como algunos otros, el campo, digamos, de la investigación era muy objetivo, muy amplio. Pero luego ha entrado la moda del estructuralismo, de la historia de las mentalidades, de la historia, de la pequeña historia, el carnaval, pues la obra de este ruso Bakhtin, que yo no sé por qué la gente se ha entusiasmado por este señor, el mundo al revés, la interpretación que él da todo esto, creo yo, a mi modo de ver, ha impedido que o ha por lo menos falseado un poco la trayectoria del hispanismo. A mí me llamó la atención, por ejemplo, al llegar a la casa de Velázquez en 1990, da la casualidad de que hay en aquel momento en España 3 o 4 momentos clave, que son la conmemoración de los centenarios de Fray Luis de León, de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Me llaman los españoles. ¿Quién en Francia se interesa por Santa Teresa, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz? La contestación, lo siento mucho, ¿sí? Aparte, nadie. Y claro, y esto me pareció algo, pensándolo bien, desconcertante. ¿Cómo es posible que en una nación con la tradición que ha tenido del hispanismo, cómo es posible cuando ha habido, al principio del siglo XX, tantos libros o tantos trabajos que se han escrito sobre Santa Teresa, sobre San Juan de la Cruz, Barrusy, una tesis enorme, etc. ¿Cómo es posible que ahora nadie tenga ningún interés por este tipo de literatura? Aquí ha pasado algo. Entonces, lo que ha pasado yo creo que es, en aspectos como este, desgraciadamente, es una moda, voy a hacer polémica, pero en fin, ya que estamos, una moda muy parisina, que es la moda del no conformismo. Se ha puesto de moda cierto tipo de investigación y creo que esto lleva
en gran parte la culpa de una situación que estamos midiendo. Creo que está cambiando. Entonces, está cambiando sí y no, porque por otra parte ha contribuido al mismo resultado una circunstancia, digamos, de tipo administrativo, que es la desaparición de la tesis. La tesis que hemos conocido, la gran tesis, eso ya no existe. Entonces, en su lugar, pues han puesto pues, trabajos mucho más cortos, que no necesitan tanto tiempo. Y claro, efectivamente, uno puede pensar lo que quiere de las tesis de antaño. Pero en fin, por lo menos, cuando uno se dedicaba, tenía allí en